¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que les haya gustado el videíto anterior desde el tallercito. Simplemente para contarles otra anécdota que sucedió este año. La gatita que tengo acá apareció un día en el taller. Estábamos trabajando, mi amigo Jorge en su taller, yo en el mío, y escucho que me llama, medio desesperado. La gatita, ya hacía un par de días que estaba escondida en un Corsa que estábamos armando, un auto de un cliente que bueno, lo sacamos del taller y lo dejamos estacionado en una vereda y se había escondido, digamos, en el vano motor. Cada vez que uno iba e intentaba correr el auto, se ponía a llorar, se ponía a correr. Y bueno, estaba verdaderamente en un ataque de nervios. Nada. Cada vez que el auto arrancaba, se trepaba a los árboles, quedaba gritando, pero gritando en una forma muy lamentable. Estaba muy dolorida, muy golpeada. No sé qué historia habrá tenido. Muchos me dijeron que en esa época fue Halloween. Y bueno, hay loquitos que se entretienen lastimando gatitos. Si bien no soy ecologista ni nada de eso, pero los gatos, los animales, o sea, son bonitos, no tienen por qué hacerles esos daños. La cosa es que la gata se metió debajo de los autos de toda la cuadra y estuvo llorando, pero aullando, durante varias noches. Un día, con mi amigo, decidimos, bueno, rescatarla. Lo intentamos hacer, él de un lado, yo del otro, nada. La gata estaba desesperada, se volvía loca. En un momento intentó meterse en el caño pluvial de un cordón de un vecino, o sea, por el caño, se iba para adentro y bueno, quedó ahí. O sea, para ir para adelante le era fácil, lo difícil le iba a ser volver a salir. Dada la oscuridad, las pocas dimensiones del caño, tenía que ir en reversa, o sea, la gatita, nada, estaba ahí atrapada. Bueno, con mi amigo, que es de pocas pulgas y de no dar vueltas, se paró para agarrar un cortafierro, una masa y bueno, romper la vereda del vecino, así, sin mediar más palabras. Pero no fue necesario. Yo me tiré en el asfalto, metí la mano todo lo que pude, metí el brazo que me entraba. Yo digo, bueno, ahora vamos a ser dos los que quedemos acá. Le logré agarrar la puntita de la cola. El animalito se ve que interpretó que no le quería hacer daño, sino sacarla. Se dejó sacar. Bueno, desde ese momento, ya hace más de un mes y medio, que el animalito está en la Ponderosa. O sea, ella es la dueña de la Ponderosa, pero le costó unos 15 días recuperarse. Estuvo escondida 15 días más o menos, o entre 10 y 15 días, debajo de la escalera, debajo de una de las puertitas que hay. Y nada, yo le llevaba comida y agua y me daba cuenta que el animalito por ahí iba tomando, iba comiendo y se iba recuperando. Bueno, hoy en día está sana, fuerte, nada, con ganas de vivir. No hay un día que no escuche alguna de las motos que yo llego o alguno de los autos que manejo y bueno, se ponga a gritar y me dé la bienvenida y está todo el día así. Es increíble el cariño que tiene este animalito para dar. Bueno, mis hijas le pusieron Luna y nada, es otro de los logros de este 2022 que no quería dejar pasar por alto, dado que bueno, es importante y algún que otro amigo notó en los videos los maullidos y bueno, nada, se las quería presentar dado que nunca conté la historia y me gusta porque es lindo. Es muy cariñosa y nada, está acá en el taller, pero ella vive en La Ponderosa y nada, me da la bienvenida cada vez que llego al taller. Les mando un saludo y este es otra anécdota, otro logro de este 2022.